Amados hermanos, qué grato es, por fe, saludarnos como si estuviera presente. Aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, siento vuestro gozo y fortaleza en la esperanza de la redención que alcanzaremos en Cristo Jesús. Les animo a perseverar en la oración, en la lectura de la palabra, en el ayuno, porque estas son tres armas poderosas que nos mantienen firmes en la fe y en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Vamos por un instante ahí a Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Dice la palabra: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que le hallan y medicina a todo su cuerpo. En este tiempo en que nos encontramos, tenemos que estar con nuestros ojos y oídos espirituales atentos a lo que el Señor Jesús nos dice por su palabra a través de su Espíritu Santo. Dios está hablando a esta generación y también hablándole a su iglesia. Esto que Dios ha permitido pasar es una voz de alerta para el mundo, pero también para su pueblo. El mundo está lleno de soberbia. Ellos están confiados en sus posesiones, confían en sus fuerzas, están confiando en los ídolos de sus pueblos y no han querido oír la voz del verdadero Dios. La han desechado. Han desechado su llamamiento al arrepentimiento por medio de Jesucristo. La iglesia del Señor, el pueblo de Dios, también se ha hecho soberbio. Han tenido en poco su palabra. Hay cristianos que aún en el tiempo en que nos encontramos contristan al Espíritu Santo con su orgullo. Cristianos que están forzando al Espíritu Santo a que oiga y vea lo que se opone a su voluntad. Y otros lo están contristando, haciendo alarde de las cosas materiales. Estas cosas indignan a Dios. Estas cosas tienen enojado a Dios. Nuestro Padre tiene rabia, está furioso. Por eso pienso que nuestro Padre Dios ya está cansado de tanta indisciplina, de tanto mal comportamiento, de tanta indiferencia a su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos. Lo puedes ver. Está pasando ante nuestros ojos. Las calles y las avenidas de las ciudades están asoladas. La economía está frenada. Estamos confinados en nuestras casas. Estamos como prisioneros. Y el temor se ha metido por las ventanas y por las puertas de las casas, porque nuestro Padre está indignado. Él está enojado. El dador de la vida está airado por causa del pecado, por causa de la maldad de la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor.
Hace más de 2000 años que nuestro Señor Jesucristo viene hablándole al mundo, diciéndole, llamándole al arrepentimiento, pero la gente y algunos cristianos no han querido obedecer a Dios. El Señor Jesucristo, desde que comenzó su ministerio hasta el día de hoy, a través de su sacrificio en la cruz, nos está llamando al arrepentimiento. En Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, fue levantado en un madero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que nuestro Dios no nos ha puesto para ira. Él no nos ha puesto para su enojo, ni para su indignación. Él nos ha puesto para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice: por tanto, no durmáis como los demás, sino velemos y seamos sobrios, seamos moderados. Aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia: despierta, despierta, iglesia, despierta, no estés desapercibida, porque la noche está avanzada y el día ya llega. Porque de un momento, en el momento menos indicado, a la hora menos pensada, el que ha de venir vendrá. Jesucristo viene por ti, porque escrito está que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. En Lucas 12:40 dice la palabra del Señor: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué nos dice la palabra? Que el Señor vendrá como un ladrón. Por eso tenemos que estar en vela, tenemos que estar atentos, vestidos con vestiduras de santidad, no desnudos, para que mostremos nuestra vergüenza. Así que tenemos que estar en el cuerpo, en la iglesia de Jesús, no tibios, porque la palabra de Dios dice que a los tibios Dios los vomitará por su boca. Tenemos que estar arraigados, bien aferrados. Tenemos que estar fundidos en el Espíritu Santo y llenos del fuego de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra: mas nosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los convertidos de corazón, es decir, a los que creen en todo lo que la Biblia dice. Pablo no le está hablando aquí a personas incrédulas, a personas tibias, a personas indiferentes, a gente inconversa. Le está hablando es a la iglesia de Jesucristo. Muchos se creen cristianos porque han nacido en un hogar cristiano.
Otros dicen que son cristianos porque sus padres lo son. Otros porque han fundado una iglesia. Y otros porque hacen parte de un cargo importante en la iglesia. Pero lo cierto es que un cristiano puede asistir a la iglesia, puede leer la palabra y puede ser limpiado de sus malos hábitos en su vida, pero aún así no ser un verdadero cristiano. Estas cosas son buenas, pero no bastan nuestras acciones, no bastan nuestros hechos para que una persona sea considerada como un verdadero cristiano. Entonces preguntarán ustedes, pastor, ¿quién es el verdadero cristiano entonces? Un verdadero cristiano es una persona a la que Dios ha perdonado a través de la obra consumada por Jesucristo en la cruz. Dios vino a esta tierra en la persona de Jesucristo y murió por nosotros, pagó por nuestros pecados y por nuestra fe en Él hemos recibido su justicia, hemos recibido el perdón de pecados y hemos recibido el don de la vida eterna. En Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31, dice la palabra: y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En este episodio se trata de un oficial de la ley que hizo una pregunta muy importante a Pablo y a Silas, que se encontraban prisioneros por causa de Jesucristo. La pregunta fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Saulo de Tarso, un poderoso perseguidor de la iglesia de Jesús. Su poder y su rango de nada sirvieron cuando se encontró con Jesús, cuando iba camino a Damasco. Ahí, Saulo de Tarso, con temor y temblor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos capítulo 9, versículo 6. Estos dos episodios nos hacen entender que ser un cristiano no se trata de lo que haces, sino que se trata de lo que Jesús ha hecho. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Él nos amó, Él murió por nosotros y nos perdona el pecado cuando abrimos nuestro corazón para creerle. En Mateo 26, 75, dice la palabra, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo Pedro fuera, lloró amargamente. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? Pedro cometió un error, hizo mal, negó a su maestro en 3 oportunidades delante de todos. Esto que hizo Pedro rompió la comunión con Dios. Pero si leemos detenidamente, Pedro corrió hacia Dios a exponer su causa. Inmediatamente lo hizo. Por eso dice la Biblia que salió de la casa de el sumo sacerdote donde se encontraba y lloró amargamente.
Es decir, el corazón de Pedro, el espíritu de Pedro se atribuló por culpa del pecado de haber negado a su Señor y Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. La actitud de Pedro nos enseña que cuando un cristiano comete un error o comete un pecado, no pierde su lugar como hijo de Dios, pero sí pierde la comunión con Dios. El cristiano que cometa un error tiene que acudir prontamente ante Dios a exponer su causa para pedirle perdón, para ofrecer arrepentimiento. Pero eso sí, tiene que dejar el pecado que hizo. Dios no lo va a rechazar. Él le va a ayudar. A Él le va a dar las fuerzas para que esa persona que ha cometido ese error no lo vuelva a repetir. El verdadero cristiano siempre llega al arrepentimiento cada vez que peca. Un verdadero cristiano no le huye a Dios, sino que corre hacia Dios cuando comete un pecado. En Hechos capítulo 3, versículo 19, dice la palabra: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así que, según este versículo, no basta arrepentirnos pidiendo perdón, sino que tenemos que dar la vuelta. Es decir, tenemos que dejar el pecado que se hizo. En otras palabras, si como cristianos pecamos, tenemos que acudir de inmediato a nuestro Dios y exponer nuestra culpa, arrepentirnos, pedirle perdón. Pero tenemos que dejar el pecado. Tenemos que olvidarnos de ese pecado, pero con la ayuda de Dios. Porque en tus fuerzas jamás podrás vencer tu pecado. Que Dios bendiga su palabra. A usted que me está escuchando, quien quiera que sea, permítame decirle con amor, cualquiera que sea la situación que usted esté viviendo, por muy grave que sea su pecado, estoy aquí para decirle que hay esperanza para usted, que hay una vida mejor para usted. Y esa esperanza y esa vida se llama Jesús de Nazaret. Si usted está de acuerdo conmigo, yo le pido ahí donde está, que después de mí repita, que abra sus labios y repita después de mí esta breve oración. Señor Jesús, soy pecador. Lávame con tu preciosa sangre. Ven a mi corazón. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por darme salvación y vida eterna. No sé qué te haya robado la situación en que estamos viviendo. Quizás te haya robado la paz. Quizás te haya robado tu fe. Quizás te haya robado la esperanza. No sé lo que te haya robado.
pero cualquier cosa que te haya robado, en el nombre poderoso de Jesucristo, sé restaurada, sé restaurado en el todopoderoso nombre de Jesús. Si es tu salud, en el nombre poderoso de Jesucristo, sé restaurado, sé restaurado. Si son tus finanzas, en el poderoso nombre de Jesucristo, sean restauradas, sean restauradas. Si es tu trabajo, en el nombre poderoso de Jesucristo, sé restaurado en el todopoderoso nombre de Jesucristo. Señor Jesús, guárdanos bajo tu poderosa sangre y líbranos del COVID-19. Gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias te damos, amado Rey y Señor. Bendiciones, hermanos. Gracias por escucharme. Dios les bendiga. Hasta pronto.